Bueno, el tema que hoy día nos toca es un tema importantísimo para la vida de cada creyente y de cada familia. Y se llama Hogares llenos del Espíritu Santo. Hogares llenos del Espíritu Santo. Así que los voy a invitar a que podamos ahí, ¿cierto? Colocar atención a cada uno de los versículos que van a ir saliendo. Y vamos a iniciar esta predicación con el Salmo 127:1. Un salmo muy conocido por cada uno de nosotros, las familias, ¿cierto?, cristianas. Y los que no son cristianos y que están mirando, te invito a que puedas colocar atención ahí. Y dice así este salmo: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Salomón dice, si el Señor no construye y no está en el plan de construcción de la casa, de nada sirve que nos esforcemos en construirla. Es de vital importancia, queridos hermanos y hermanas, para las familias que creen en Jesús y han decidido seguirlo, que el Señor guíe el plan de construcción de nuestro hogar. Porque al oír su voz podremos obedecer y encontrar plenitud y descanso en el proceso. Cuando es el Señor quien edifica, lo que estamos diciendo es que Él es el arquitecto de nuestra vida y familia. Él es el que diseña. El plan de Dios es perfecto, querido hermano, para cada familia. Y Él como arquitecto ha trazado una meta final para cada uno de nosotros. En esta ruta que Él ha trazado, ¿cierto? Hay una meta para tu vida, para mi familia. Y esta meta es ver a Jesús cara a cara y reinar junto a Él por la eternidad. Vivir en el reino de los cielos. Esa es nuestra meta, amada familia. Por lo tanto, nuestra meta es eterna, no es temporal. Por ende, nuestro trabajo debe ser sí o sí en colaboración con el Señor, tomados de su mano sin soltarla. De lo contrario, estaremos dando golpes al aire. Pablo dice en 1 Corintios 9, 25 y 27, todos los atletas se entrenan con disciplina. Aparte de lo que, ¿cierto? No sé si se dieron cuenta, pero durante este tiempo los Juegos Olímpicos fue una de las cosas que muchos a lo mejor vieron ahí desde su casa. Y en donde vimos muchos atletas, muchas personas que entrenaron para llegar a este momento, a estos Juegos. Y Pablo nos dice aquí en 1 Corintios 9:25, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso, dice, con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¡Qué tremendo pasaje! Nuestra labor como hijos e hijas de Dios, como esposos, como esposas, como hijos e hijas, es entrenarnos con la disciplina espiritual para llegar a la meta final y no quedar descalificado. Y de acuerdo a la palabra y a estos versículos que estamos leyendo, quiero preguntarte, ¿cómo puedo mantenerme en la carrera y llegar hasta el final? El versículo 25 dice, entendiendo que hay un premio eterno y por eso me esfuerzo en avanzar. Los atletas entrenan para llegar al final de la carrera y lo hacen con ese propósito, porque saben que al momento de llegar van a encontrar un premio. Pero nuestro premio, querida familia, queridos hermanos, es un premio eterno, es una recompensa eterna en los cielos. Por lo tanto, como punto número 2, podemos decir que debemos disciplinar nuestro cuerpo como un atleta. El entrenamiento diario y disciplinado nos dará, querido hermano, hermana, las condiciones para mantenerme en el tiempo y cumplir el propósito. Es de vital importancia para mantenernos en la carrera y llegar hasta el final, entender nuestro premio, ¿cierto? Y disciplinar nuestro cuerpo como un atleta. Cuando el Señor diseñó el plano para construir tu vida y la de tu familia, lo hizo pensando en que en el proceso de la construcción
necesitarías conocer y vivir al Espíritu Santo. Y esto es hermoso, es parte del plan de Dios hermoso para cada familia, para cada creyente. Él diseñó el mapa pensando en la venida del Espíritu Santo. Y quiero preguntarte en esta tarde, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? Hoy día escuchamos mucho acerca de las energías, las buenas vibras, ¿cierto? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? ¿Un ídolo? ¿Un desconocido? ¿Un mero poder? ¿Algo que me genera alegría? ¿Algo que me hace llorar? A la luz de la palabra en esta mañana, en esta tarde ya, vamos a conocer quién es el Espíritu Santo y vamos a darle una pequeña pincelada, ¿cierto?, de quién es Él. Primero, el Espíritu Santo es Dios. Segunda de Corintios ahí, ¿cierto? 3:17 dice que Él es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Segundo, Él es la promesa del Padre para todos aquellos que creen y siguen a Jesús. Cristo, después de su resurrección, se apareció a sus discípulos y les dijo: he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Lucas 24:49. Esta promesa, amado hermano, vendría a cada uno de los que crean en Jesús y deciden seguirlo. Jesús dijo: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando la promesa del Padre descendió, lo hizo con poder. Y esta palabra en su original es dunamis y significa una capacidad de llevar a cabo cualquier cosa en el nombre y en la voluntad de Dios. El dunamis, amada iglesia, es el poder de Dios en acción para que los que creen en Él proclamen todo aquello, lo que hemos visto y oído y conocido de Jesús. Entonces, como punto número 2, es que el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Tercero, el Espíritu Santo es el otro consolador. Jesús, en una de sus últimas conversaciones con sus discípulos antes de morir, les dice a ellos: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este otro consolador? El Espíritu Santo. La palabra consolador en el original hebreo es paracleto, y en su sentido más amplio significa uno que aboga, uno que intercede o uno que defiende. Es hermoso, querido hermano, hermana, que a la luz de la palabra el primer consolador fue Cristo y es Cristo. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es el primer consolador. Y es importante aclarar este punto, que el Espíritu Santo no vino a reemplazar a Jesús, sino más bien es otro de la misma clase. El Espíritu Santo es Dios y viene a obrar en la vida de cada una de las personas con el mismo amor, con la misma gracia, con el mismo poder. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios, Él es omnipresente, omnisciente. Te voy a invitar a Salmo 139, 7 al 10. Y es una de las oraciones que hace David. Y dice así: ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. Él es la promesa del Padre que vino a sellar
también nuestra identidad de hijos. Él vino a estar con nosotros y en nosotros para siempre. Él nos adoptó y gracias a ello, hoy día, desde el lugar en donde estemos, ahí desde tu casa podemos nosotros decirle, Abba Padre, Papito amado. Él nos defiende, nos ayuda, intercede por nosotros, nos guía hacia toda la verdad. Él es el espíritu de sabiduría, de poder, de revelación, de amor, de gloria. Él es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios y que al finalizar nuestra carrera, cuando el Señor termine de edificar nuestra casa, estaremos con Él, el único Señor y Salvador, y viviremos eternamente con Él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros! Para todos los que creen, para todos los que siguen a Jesús, ¡qué maravillosa la obra del Espíritu Santo! Pero ahora te quiero preguntar, después de haberte mencionado todo esto, después de haber a lo mejor mencionado sus atributos hermosos del Espíritu Santo, ¿estás viviendo la realidad del Espíritu? ¿Estamos viviendo este obrar del Espíritu y la llenura de su presencia en nuestra vida, en nuestra casa? Te quiero preguntar, padre, madre, hijos, ¿están viviendo la llenura del Espíritu Santo en su diario vivir? A la luz de la palabra, quiero decirte que cada creyente, cada uno de nosotros necesita vivir la llenura del Espíritu Santo a nivel personal. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, sí o sí, los integrantes de la familia, de alguna u otra forma, son impactados por el poder, por el amor, por la gracia, por la fe de Dios. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa esto? En su significado más simple, quiero decirte que es cuando la presencia del Espíritu Santo se manifiesta de manera particular en la vida de las personas, evidenciando su poder. Es cuando la presencia del Espíritu, ¿cierto?, se manifiesta en nosotros y se evidencia su poder. Y aquí te voy a dar algunos ejemplos que podemos ver a la luz de la palabra y que a lo mejor tú mismo has vivido y que tú mismo también has experimentado de la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue impulsado al desierto. Pablo fue lleno del Espíritu Santo cuando Ananías oró por él y su ceguera fue quitada. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó frente al concilio. Esta es una de las tantas ocasiones donde la palabra de Dios nos dice que él fue lleno y él predicó el Evangelio. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó cuando fue lleno del Espíritu Santo y habló acerca del Mesías. Podemos ver, amada iglesia, que la llenura del Espíritu Santo no se limita a una forma, no se limita a las edades y mucho menos a la situación que estemos viviendo. El Espíritu Santo sabe cómo hacerlo con cada una de las personas y sabe cómo llenar tu corazón, sabe cómo llenar tu mente, sabe cómo llenar tu vida y sabe cómo llenar tu casa. El Espíritu Santo, amada iglesia, quiere relacionarse con nosotros, con las familias de la tierra y llevarnos a vivir el reino de Dios como es en el cielo, aquí en la tierra. Jesús lo dijo, oren de esta forma, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Y para eso, amada iglesia, necesitamos vivir una vida en el Espíritu, lleno de su presencia, lleno de Él. Los hogares llenos del Espíritu Santo son hogares controlados por el Espíritu Santo y están bajo su influencia. Cuando tú le dices al Espíritu Santo, ven, llena mi vida y mi casa, lo que le estamos diciendo a Dios es que las puertas de nuestro corazón, la puerta de nuestras casas, ¿cierto?, se abren para ser guiados por el Espíritu Santo. Es tremendo la obra del Espíritu Santo. Y en esta hora quiero transmitirte 3 principios que a nosotros como familia nos han ayudado a vivir la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y quiero preguntarte,
Y quiero hacer esta pregunta: ¿cómo vivir entonces la llenura del Espíritu Santo en nuestros hogares? Punto número 1. Reconocer nuestra necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. El primer punto es que nosotros debemos reconocer lo que recién o a lo mejor ya has aprendido del Espíritu Santo. Pero esto va mucho más allá. No solamente tiene que ver con un conocimiento, sino que tiene que ver también con una praxis, con una práctica acerca del reconocimiento del Espíritu Santo en mi vida y en mi familia. Cuando nosotros empezamos a reconocer al Espíritu Santo, nuestra mente es transformada, nuestro corazón es transformado. Él quiere que le reconozcamos y vivamos dependientes de Él. Jesús lo hizo así. Jesús fue dependiente del Espíritu Santo durante su vida, durante su ministerio, durante sus labores. Él vivió la obra del Espíritu Santo. Él fue dependiente de Él y del Padre. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa ser necesitado, cierto? O reconocer nuestra necesidad del Espíritu. Significa pedirle de su ayuda, preguntarle de qué manera podemos hacer las cosas, de qué forma puedo tratar a mi hijo, a mi hija, de qué manera yo puedo tratar a mi esposo, a mi esposa, a mis colegas. Orar a Él y reconocer sus atributos. Cuando yo reconozco al Espíritu Santo es porque lo estoy invitando a que Él me aconseje de las verdades de Cristo a mi vida y a mi familia. Y cuando yo doy paso a esto, a reconocer nuestras necesidades, como letra A podemos decir que Él influencia nuestra mente y la manera en que pensamos. Romanos 8, 5 y 6, ahí podemos leerlo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu Santo, querido hermano, hermana, siempre nos va a exhortar a pensar las cosas del Espíritu. Nunca se va a oponer a Él mismo, porque de esta manera Él sabe que viviremos y tendremos paz en nuestra vida y en nuestra familia. Reconocer nuestra necesidad del Espíritu Santo lleva al punto, o a la letra B, que ahí podemos ver también en pantalla, y dice: influencia nuestro estilo de vida y hábitos. 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Tú y yo somos portadores de la presencia de Dios, y porque fuimos comprados a un alto precio, nuestras vidas no nos pertenecen. No nos pertenecen. Les pertenecen al Señor. Tú y yo debemos cuidar el lugar donde el Espíritu Santo habita. Debes cuidar lo que estás pensando. Debes cuidar lo que estás intencionando. Debes cuidar tu manera de actuar. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Debemos cuidarlo porque somos templo, somos lugar santo. Debemos cuidar el lugar del Espíritu Santo. Y Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Podemos verlo en unos versículos más adelante de Gálatas 5. Y dice: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, odio, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, división, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Que en este día nuestros hogares se alejen de vivir conforme a la carne, ya que esto es pecado y automáticamente nos aleja del Padre y nos desconecta de la santidad, nos desconecta de Dios, nos desconecta de su corazón y nos deja en una posición vulnerable a los ataques del enemigo. Cuando avanzamos conforme a la carne, como leíamos anteriormente, nos lleva a la muerte y por lo tanto quedamos en una posición al descubierta frente a los ataques del enemigo.
Por lo tanto, es necesario que rindamos nuestros actos pecaminosos, nuestras debilidades a Dios. ¿A través de qué? A través de la intimidad, a través de la oración, a través de la conversación diaria con Él, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando yo confieso, cuando yo hablo, cuando yo le digo al Señor cuáles son mis debilidades, cuáles son las cosas que me están pasando, estamos destruyendo las obras de Satanás dirigidas a nuestra vida personal, pero también a nuestra vida familiar y a nuestra vida matrimonial. Es importante que en este tiempo avancemos no conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Y conocemos los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, templanza, benignidad, fe. Es importante que avancemos bajo los frutos del Espíritu. Punto número 2. ¿Cómo vivir la llenura del Espíritu Santo en nuestros hogares? Aprendiendo a escuchar su voz y obedecerla. Esta es una disciplina que debemos trabajar diariamente. Papito, mamita, hijos e hijas. El Espíritu Santo es Dios y quiere relacionarse con nosotros. Hay un pasaje bíblico que dice que solo las ovejas conocen la voz del pastor. Necesitamos, cada integrante de la familia necesita escuchar la voz de Dios, saber escuchar su voz. Recordemos que Él es Dios, es la tercera persona, ¿cierto? El Espíritu Santo es la tercera persona y por lo tanto tiene oídos, tiene boca y sentimientos. Él quiere relacionarse con nosotros. Y por lo tanto cada uno de nosotros debe estar con los sentidos espirituales abiertos para poder escucharlo. Él habla por medio de la palabra de Dios. Y como bien decíamos anteriormente, Él no se limita a la forma de transmitir su mensaje. ¿Va a ser a través de la palabra de Dios? Sí, pero también va a ser a través de visiones. Puede ser a través de sueños, de imágenes, por medio de cosas, canciones, música, creación. Y como también mencionaba anteriormente, Jesús se relacionó con el Espíritu Santo en cada momento de su vida. Y al obedecerlas, fue capaz de cumplir la carrera. ¿Cuánto más nosotros, queridos hermanos, cuánto más nosotros deberíamos estar tan dependientes del Espíritu Santo para avanzar? Y es necesario que cada integrante de la familia aprenda a escuchar la voz de Dios, porque Él se relaciona con nosotros de manera individual. Y cuando lo hace de manera individual, se transmite también a nuestra familia, a nuestra casa. Y como punto número 3, ¿cómo vivir la llenura del Espíritu Santo en nuestros hogares? Permaneciendo en las disciplinas espirituales. Permaneciendo. Es de suma importancia que los padres seamos conscientes de la importancia de permanecer en las disciplinas espirituales. ¿De qué manera? Creando ambientes del Espíritu en nuestros hogares. Creando y dándole el pase a la obra de Él en nuestro núcleo familiar. En nuestra pieza, en nuestro living, en donde estamos, en casa. ¿De qué manera podemos hacerlo? Impulsando a nuestra familia a orar entre nosotros, bendiciéndonos, ministrándonos unos a otros. ¿De qué otra forma podemos hacerlo? Orando por otras familias, por otras necesidades, por lo que Dios vaya colocando en tu corazón, por tu ciudad, por los niños. A tener tiempos de lecturas bíblicas, como lo estamos haciendo hoy día como iglesia, altares de familiares, en donde estamos buscando el rostro de Dios. Ayunar semanalmente. No sé si lo estás haciendo, pero yo te invito a que esta práctica podamos hacerla de manera regular. Es una práctica que a lo mejor has olvidado, pero es una práctica en el espíritu, una disciplina espiritual que nos hace más dependientes de Él. Adorar a través de canciones, de himnos, de salmos. Escuchar predicaciones. Todas estas cosas, querido papito, mamita, amado hermano, nos va a llevar a crear ambientes espirituales. Como padres, como esposos y esposas, debemos ser intencionados a la hora
de hacer estas cosas. Si que a tu esposo no se le ocurre, te invito, amada esposa, que lo hagas. Y si tú ves, esposo, que a tu esposa no se le ocurre, te invito a que tú lo hagas de manera intencionada. Esto traerá fruto a tu casa, a tu vida. Será como un bálsamo para tu hogar. Querido hermano, amada iglesia, quiero invitarte a que en esta hora podamos ser conscientes de la realidad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Seamos conscientes de su obrar. El Espíritu Santo quiere relacionarse con cada integrante de la familia. Él quiere llenar cada rincón de nuestras vidas, pero necesita que podamos abrir las puertas de nuestro corazón para que actúe. Uno de los errores más comunes que nosotros cometemos como hijos de Dios es ignorar o no reconocer su obra en nuestras vidas. Y tiene que ver con el punto número 1 que mencionaba anteriormente. Debemos reconocer la obra del Espíritu en nosotros. Cuando nosotros empezamos y reconocemos que Él es Dios, que Él quiere impactar nuestra vida y nuestro corazón, nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros paradigmas son transformados. Cae el velo y empieza, ¿cierto?, a obrar el Espíritu Santo en nosotros. Amada familia, no apaguemos al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice esto: no apaguemos al Espíritu Santo. Es tiempo de volver a someternos a su guía. No dejes que comentarios y malas experiencias con el Espíritu Santo frenen tu vida en el Espíritu. Los malos comentarios, las malas experiencias no significa que debes frenarlo, al contrario, debes buscar su dirección para vivir en torno a su obra. No seamos como los fariseos o como los saduceos, que aún viendo el poder de Dios no quisieron creer y producto de su incredulidad Jesús tuvo que retirarse de la ciudad e irse a otra y predicar y hacer las obras del Padre. Es tiempo, amada iglesia, de reconocer nuestra necesidad del Espíritu Santo. Es tiempo, amada iglesia, de aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla. De vivir nuestra vida de intimidad con el Señor a nivel personal, pero a nivel familiar. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, para vencer toda obra espiritual, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De qué manera vencemos? A través del Espíritu Santo. No es tiempo de dormir, familia. Te invito a que puedas quitar en esta tarde las barreras de tu mente que te impiden relacionarte con Dios, Espíritu Santo. Es tiempo de pedir perdón porque hemos dejado dormir nuestros dones espirituales y nos hemos estancado en el propósito eterno de Dios. Es tiempo de pedir perdón, familia, padre o madre, porque no hemos dejado ser guiados por Él. Y en esta hora quiero que puedas reunirte ahí en tu casa. Vamos a ir cerrando este tiempo. Vamos a ir cerrando este tiempo de predicación. Y te invito a que puedas reunirte ahí en tu casa y podamos orar en esta hora. Y puedas orar, esposo, esposa e hijos. Podamos en esta hora rendir nuestra vida
y reconocer la obra del Espíritu en nuestra vida, en nuestra familia.